En el espacio dedicado a la poesía, Elena Medel nos acercará a Luis Aragón, poeta, novelista y uno de los padres de la literatura surrealista. Y nos detendremos en Habitaciones, un libro de poemas que refleja la obsesión del autor por el tiempo. Jardines en el bolsillo. Leer para vivir. Los jardines en los que creo. Con Elena Medel. Hoy en el programa recordamos a un poeta, novelista y ensayista francés y a uno de los grandes de la literatura surrealista. Cuéntanos quién fue Luis Aragón, Elena. Pues Luis Aragón nació en París en 1897 y murió en la misma ciudad en 1982. Digamos que abarca todo el siglo XX. La historia de su vida resume en cierto modo la historia de su país, de Francia, la penuria de los años en torno a las guerras, el glamour de los tiempos en los que ya pasadas se olvidaban, el compromiso que se le despierta en los años casi de la vejez, respondiendo a los jóvenes del mayo del 68. Estos avatares de su biografía, que fueron también los avatares de su país, coinciden con las dos vetas fundamentales de su escritura: la política, compartida con otros compañeros de generación y de postura estética, y la más expansiva, la del surrealismo puro, la de la escritura libre y desatada. Digamos que las edades de Luis Aragón coincidieron con las edades de Francia. Su obra también encierra el amor por su esposa Elsa y la gran herida de no haber sido reconocido por su padre. ¿Cómo influye esto en su obra? De una manera radical. Luis Aragón firmaba como Luis Aragón, pero se llamaba en realidad Luis Andrié. Era hijo de un diplomático que tenía su mismo nombre y que era 30 años mayor que su madre y que además jamás le reconoció. Digamos que ese desarraigo que se une a que su madre nunca le presentara como su hijo, sino como su hermano pequeño, marca una extraña relación con el amor y su rareza, y el amor a quienes nos rodean, pues, al padre, a la madre, a la pareja, constituyeron un elemento fundamental para construir su identidad y se convirtió en uno de los ejes de su escritura. Esas dificultades, por ejemplo, de su condición de hijo oculto, protagonizaron un libro de poemas que se llama Dominio Privado. El resto de sus libros de poemas están marcados por el otro gran eje de su obra, que se vincula también directamente al amor y que es una persona, su esposa, Elsa Triolet. Pues libros de poemas como Los ojos de Elsa, Loco por Elsa, que son títulos desde luego insistentes, o el más célebre, que es Habitaciones, que es el que no, yo creo que el único que no alude directamente a ella en el título. El amor por Elsa es el amor de la pasión y el del erotismo, el amor que completa y que desata un discurso al que Luis Aragón incorpora sus otros intereses. Digamos que Elsa no deja de ser el pretexto. Entran ahí la posición del autor en su época, el paso del tiempo, la incerteza del nacimiento y la certeza de la muerte. Hay una frase hermosa de Elsa Triolet, que fue también escritora y que ella usó para el epitafio, que yo creo que en cierto modo podría ser una poética de Aragón. Decía ella, y dejó dicho ella, que cuando uno al lado del otro por fin seamos yacentes, la alianza de nuestros libros nos reunirá para lo mejor y para lo peor, en ese futuro que era nuestro sueño y nuestra mayor preocupación, a ti y a mí. También lideró el movimiento dadaísta y surrealista, pero su adhesión al Partido Comunista en el año 1932 le llevó a romper con esos movimientos y a convertirse en el gran defensor del realismo socialista. Así se definía él mismo, primero poeta y después político. On sait que j'appartiens à un certain parti. Alors, très souvent, les gens m'ont posé la question, qu'est-ce que vous êtes d'abord? Y a menudo me han preguntado, ¿qué es usted? Écrivain ou bien ¿Escritor o...? À quoi j'ai toujours répondu? Siempre he contestado, escritor. Estas simpatías de Elena se reflejan también en sus obras, ¿verdad? Desde luego. Aragón fue uno, yo creo, de los máximos exponentes del surrealismo literario en el inicio de su escritura. Por ejemplo, figura entre los firmantes del Manifiesto Surrealista de André Breton en el año 24, pues junto a Apollinaire, Eluard, a Tristan Tzara. Aunque los surrealistas más universales se vinculan a la imagen, pues
algunos que nos suenan mucho, como Buñuel o Dalí, también Giacometti, Magritte, Man Ray. Él supo darle una vida especial en la escritura. Las diversas interpretaciones que cada uno hace del surrealismo en sus respectivas disciplinas artísticas, yo creo que nos demostraron que el movimiento tuvo más quizá de pensamiento, de forma de ser y de estar, que de programa al que mantener fidelidad punto por punto. Y ahora vamos con la obra que hoy queríamos recuperar. En el año 1969 se publicó en París Habitaciones, poemas del tiempo que no pasa. Su autor, Luis Aragón, contaba entonces 72 años. ¿Cómo definirías este libro, Elena? Habitaciones es un resumen, en cierto modo, de toda la trayectoria temática, estética de Luis Aragón. Su poesía recorrió el tiempo de los prejuicios, de los experimentos sin prejuicios de la juventud, aún en las filas del surrealismo, a la calma que las décadas imprimieron en sus libros. La literatura de Luis Aragón desemboca en este libro fundamental. Tiene un subtítulo, que es Poemas del tiempo que no pasa, y que refleja la obsesión del autor por esa materia intangible del tiempo que va modificando lo tangible, el cuerpo, el espacio, que son elementos además que aparecen en unos y otros de sus poemas. Se trata además de una extraña elegía, no sé, quizás sino incluso inquietante, porque es un extensísimo poema de amor a Elsa Triolet, y al mismo tiempo un poema de despedida a su esposa, que aún estaba viva y sana, aunque moriría un año después. Es un poema del tiempo que no pasa, Habitaciones, y es también un poema del amor que no se olvida porque se mantiene vivo y se mantiene intenso. Es un poema del compromiso por la escritura como renovación del mundo, y es un poema de aquello que vence al paso de los años, en resumen.